Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 3 minutos. Ya nos metemos en la próxima entrevista que tenemos para ustedes esta mañana. El ex intendente de Canelones y ex presidente de ACE, el doctor Marcos Carámbula, mantuvo la semana pasada una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. También mantuvo encuentros un grupo de ex asesores o jerarcas del Frente Amplio vinculados al tema salud con el ministro Daniel Salinas. Esto respecto a la presentación de un documento denominado Compromiso Ciudadano por la Vida, donde de alguna manera plantea amplios consensos para poder llevar adelante de la mejor manera posible esta situación de pandemia que nos afecta, medidas para mitigar el impacto de COVID-19 en nuestro país. Vamos a profundizar de todo esto con Marcos Carámbula, que ya está vía remota con nosotros. Marcos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Danilo, con mucho gusto de estar con ustedes en la mañana. Bueno, lo primero es preguntarte el balance de ese encuentro que se dio con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva. Yo lo destacaba después del encuentro en mis redes, que me pareció buena la oportunidad del presidente de invitarlos a una reunión y también el tono de las declaraciones que se dieron posteriores, en este caso tuyas, luego de la reunión. Sí, Danilo, invierto un poco ante tu pregunta. La verdad que hoy estamos, y que motivó nuestra carta, estamos muy preocupados por lo que es la evolución de la pandemia. Fíjense que en estos últimos días ya estamos en más de casi 33.000 casos. El crecimiento exponencial pasó los primeros 10.000 casos entre el 13 de marzo, que empezó la pandemia en el Uruguay formalmente, digamos, por más que venía incubándose desde antes, hasta el 15 de diciembre. Ahí fueron los primeros 10.000 casos, 277 días. Los siguientes 10.000 casos fueron entre el 15 de diciembre y el fin de año. Luego, entre fin de año, el 2 de enero y el 15 de enero, fueron nuevos 10.000 casos en 13 días, y todo hace pensar que en pocos días vamos a estar llegando a los 40.000 casos de COVID, más la situación que se nos está dando en los CTI, la situación de los trabajadores de la salud que están cada día, implica un enorme esfuerzo armar una guardia, ya sea de emergencia o de CTI. Hay más de 300 trabajadores de la salud con COVID. La saturación muy posible, que no queremos, pero que hoy las camas de CTI están en el orden del 72% ocupadas, en función de una parte que tiene que ver con la intervención habitual en CTI de accidentes vasculares, cardíacos, descompensaciones, accidentes de tránsito, y la otra ya en casi un 15% por COVID. Y esto en los próximos días, como han dicho los intensivistas, se prevé un nivel de saturación que nos llevaría en el Uruguay a una situación que el año pasado vimos en los países europeos, sobre todo en la disyuntiva que tenía un médico responsable del CTI de ingresar unos u otros pacientes. Ojalá no tengamos que llegar a esa situación en Uruguay, pero lo que estamos viendo, el crecimiento exponencial, una circulación comunitaria, más del 40% de los casos que no se puede seguir el hilo epidemiológico, todo eso conformó una gran preocupación que la tenemos. Por eso la entrevista con la carta, el llamado del presidente, el presidente me llamó para conversar y de inmediato nos reunimos en Torre Ejecutiva, y a su vez el ministro Salinas se reunió con el doctor Ricardo Erlich y con Miguel Fernández Galeano. ¿A qué apuntamos con esto, Danilo? A que esta situación de la pandemia obliga a un esfuerzo nacional de todos, de ustedes, los comunicadores, de nosotros, los que tenemos o tuvimos responsabilidad desde el punto de vista en la salud, social, político, de la comunidad en su conjunto. Por eso hicimos esta propuesta de un compromiso ciudadano. ¿Para qué? Para que haya un diálogo directo entre una conformación que está tomando muy buen respaldo, el rector de la universidad, el director del Instituto Pasteur, los gremios de la salud, la central de trabajadores, el Congreso de Intendentes, personalidades muy importantes, para que haya un diálogo directo con el Ejecutivo, con
Parlamento, con las autoridades sanitarias y sobre todo con los uruguayos y las uruguayas. Hoy es necesario un esfuerzo nacional imprescindible. Todo hace pensar que, de acuerdo a lo que nos informó el presidente, se está trabajando con 3 o 4 vacunas de las que están hoy en día en el mercado. Podría aparentemente llegar al Uruguay en el próximo mes una primera partida. Ojalá esto se concrete. Nosotros respaldamos las distintas vacunas porque han mostrado todos un nivel de efectividad que vale la pena. Todas están en fase 3. Pfizer, AstraZeneca, las vacunas de origen chino que ya empieza a vacunar Brasil y la vacuna del Instituto Gamaleya de Moscú. Lo que importa es la vacunación que empiece lo antes posible, como recomienda el grupo del GACH. En segundo lugar, seguir trabajando en la mitigación del crecimiento exponencial que se da en el Uruguay hoy. Ya ahora no vamos a poder abatir, como habíamos en el principio, un número de casos bajos, por allá por octubre, antes, julio, agosto, nos fuimos confiando porque el número de casos era bajo. Ahora ya eso es imposible, pero por lo menos mitigar este crecimiento que nos lleve a una saturación del sistema de salud. Entonces, medida de mitigación, vacunación lo antes posible y, por supuesto, participación muy importante de la comunidad en ahora la vacunación y el post-vacunación, que es imprescindible. 2021, Danilo, va a ser muy difícil desde todo punto de vista. Hay que trabajar sobre las medidas económicas y sociales de mitigación, hay que trabajar sobre todo lo que es el plan de medidas que abatan el número de casos. En cuanto a la vacunación, esto lo hablamos con el presidente, prioridad absoluta a los trabajadores de la salud. En segundo lugar, los pacientes en población de riesgo. En tercer lugar, los adultos mayores y en particular aquellos trabajadores que por su actividad están expuestos. Tenemos que pensar que en 6 semanas deberían comenzar las clases. Entonces, hemos conversado también, el rector y el director del Instituto Pasteur ha conversado con las autoridades de los trabajadores de la enseñanza, porque es parte de todo este compromiso ciudadano, información, confiabilidad, la mayor transparencia posible y al mismo tiempo un plan que haya un rumbo que el país tenga claro. Carámbula, una pregunta que quiero hacer respecto a lo que usted estaba comentando, que fue la charla con el presidente de la República. A la salida de ese encuentro, obviamente por las reservas necesarias que en ese momento se imponían en cuanto a las negociaciones, usted fue muy cauto en cuanto a avanzar en el contenido de la charla que tuvo con el presidente, más allá de que estas explicaciones las dio a los periodistas que estaban allí en la torre ejecutiva. Ayer, Subrayado y hoy el diario El País confirman a través de distintas fuentes oficiales que efectivamente Uruguay cerró el acuerdo con Pfizer para la llegada de dosis que probablemente lleguen ya en el mes de febrero y en el próximo mes se pueda comenzar con la vacunación. Ahora que la noticia, digamos, está confirmada ya por parte de Subrayado, por parte del diario El País en la jornada de hoy, Pfizer es uno de los laboratorios y el presidente le dijo que estaba muy avanzada esa negociación. Efectivamente, como ustedes comprenderán, a la salida de la conferencia nosotros teníamos la información que nos dio el presidente en materia de con qué laboratorio se estaba trabajando, negociando, y al mismo tiempo los plazos que estaban pensando que podía estar llegando la vacuna. Respetamos en ese sentido la confidencialidad que nos pidió el presidente, pero de alguna manera salimos de esa reunión con la expectativa de que lo antes posible iba a llegar la vacuna, que ahora vimos se confirma con estos anuncios. Ojalá no sea solo Pfizer, que es una primera partida, sino que también pueda haber posibilidades de las otras vacunas, con lo cual el Uruguay precisa en una primera instancia alrededor de 40.000 vacunas para los trabajadores de la salud y en total para los trabajadores de la salud, la población de riesgo, los adultos mayores, estamos hablando de 650.000 vacunas, inclusive previendo a algunos de los trabajadores que están más expuestos por su actividad, pensando en particular en los educadores. Pero bueno, estaríamos hablando de que, de acuerdo a lo que nos dijo el presidente, en febrero estaría llegando estas primeras dosis y se iniciaría un plan de vacunación que también quiero decir, Danilo, el Uruguay tiene por suerte
una muy fuerte tradición de vacunación. Desde que se empezó a vacunar en el país con la BCG, los porcentajes de cobertura de la vacunación están siempre en el orden del 95 a 98%. Hay muy buena experticia del plan de vacunación, del Sistema Nacional de Vacunación, que está en manos de la lucha antituberculosa, y de los vacunadores, que tienen una gran experticia, y de la población que responde. Yo no tengo dudas que nuestros compatriotas van a concurrir a vacunarse porque hay una fuerte impronta de la responsabilidad en el derecho a la salud. Así que en ese sentido tenemos la expectativa de que las cosas marchen bien, no bien llegue la vacuna. Lo que sí, insisto y reafirmo, el hecho de que pueda estar llegando la vacuna, al contrario, debe redoblar nuestro compromiso de cada uno de nosotros, sabiendo que hay un horizonte, más que nunca la responsabilidad individual, familiar, laboral, y al mismo tiempo desde el Poder Ejecutivo transmitir en la comunicación que la situación está muy difícil. Lo hablamos con el presidente, lo he hablado con ustedes, con los comunicadores. Sin duda que por allá por julio, agosto, en general todos los uruguayos nos distendimos porque vimos como que el COVID en Uruguay circulaba a un nivel muy bajo, inclusive hubo días que prácticamente había 1 o 2 casos nuevos y en algún caso hasta 0 casos nuevos. Eso hizo que en ese periodo, bueno, cuando los otros países de la región, hoy estaba leyendo temprano un informe de todos los países de la región que ya están vacunando, ellos allá por julio, agosto reservaron las partidas, fueron parte del protocolo de investigación y hoy ya tienen disponibilidad, como es el caso de la Argentina, como es el caso de Chile, como es el caso de México, de Costa Rica. Ahora Brasil empieza con las vacunas de origen chino, que ellos con el Instituto Butantan de San Pablo fueron parte de los protocolos de investigación. Bueno, lo que le planteamos al presidente y nos estamos convencidos que el Uruguay debe ser parte de ese esfuerzo de la región y seguir trabajando en mancomunidad con todos los países de la región. Doctor, Verónica Yablé le habla, el gusto de saludarlo. Y justamente como usted lo decía, usted también ha tenido un contacto con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, previo, también cuando trabajaban por su departamento y usted en diferentes cargos. Y a la salida de ese encuentro usted tuvo una comunicación con la prensa muy en línea de lo que comentaba, basada en lo profesional y su expertise para con la carta que se había presentado y ese compromiso. Pero hubo algunas voces dentro del Frente Amplio que también cuestionaron un poco esa situación, sobre todo por el tema de la no asistencia de Miranda, el presidente del Frente Amplio, con ustedes, seguro también en base a la coyuntura previa a lo que va a ser un cambio de autoridades partidarias. ¿Qué piensa usted con respecto a eso y también a las voces que se alzaron hablando acerca de que en cierta forma esto también lo puede reposicionar una vez más, ya se había hablado en algún momento, ante la posibilidad de ser el próximo presidente del Frente Amplio? Nosotros esta iniciativa, esta carta que presentamos, si bien desde luego somos todos frente amplistas y asumimos esa condición sin duda, pero fue una carta que elevamos al ministro Salinas en función de nuestro compromiso con la salud en diferentes responsabilidades, ¿verdad? El doctor Ehrlich desde la ciencia, el doctor Fernández Galeano de la gestión y nosotros también, el profesor Vázquez, que es profesor de la Cátedra de Medicina de Salud Pública de la Facultad de Medicina y de Epidemiología, y el doctor Uruguay Russell. Lo hicimos por esa preocupación que tenemos por la salud. De cualquier manera, antes de la carta, luego, ante la respuesta que tuvimos, hablamos con el presidente de nuestra fuerza política porque somos muy respetuosos de nuestra institucionalidad. Es decir, el doctor Javier Miranda estuvo totalmente por dentro de la carta, de la respuesta del ministro, del llamado del presidente y de lo que fue la conversación tanto con el presidente como el ministro. Es decir, debidamente informamos como corresponde a nuestro presidente, el doctor Miranda. Al mismo tiempo, el lunes, que era la primera reunión después del receso de verano, de enero, concurrimos al secretariado para informar, al secretariado de nuestra fuerza política, para informar de las gestiones que habíamos hecho,
también como corresponde en la primera reunión del secretariado, ahí concurrimos. Nosotros somos frente amplistas, conocemos lo que es la permanente institucionalidad de nuestra fuerza política y también, por suerte, la diversidad de opiniones que hay ante cada circunstancia. Esa es la mayor riqueza y fortaleza que tiene el Frente. Y como tal, lo tomamos, desde luego, escuchamos las distintas intervenciones en el secretariado con todo el respeto que nos merecen los compañeros que la plantearon. ¿Usted sigue pensando en la posibilidad de sí presentarse como candidato del Frente Amplio en caso de que fuera de consenso, si no hubiera otras candidaturas? ¿Eso se mantiene el día de hoy? Sí, lo que nosotros estamos convencidos que en función de la realidad que tiene el Uruguay, que tiene inclusive en estos tiempos de pandemia, pero por la vigencia de nuestro Frente Amplio, por la historia de nuestro Frente Amplio que va a cumplir 50 años en febrero, estamos convencidos que en estas circunstancias hay que buscar, como se buscaron en el 71 y en otras oportunidades, el consenso, no solo para elegir al quien presida el Frente, sino para después gobernar los próximos 4 años, que el objetivo fundamental de toda fuerza política y desde luego del Frente, para bien de nuestro pueblo, es llegar a las elecciones del 2024 y poder volver al gobierno. Entonces, para elegir al presidente estamos convencidos de que hay que ir por la vía de un consenso en la elección, pero fundamentalmente de un consenso permanente en la conducción. Sereñi decía la maravillosa armonía de la diversidad. Bueno, yo creo que ese es el momento. Y yendo a su pregunta más concreta, en diciembre lo planteamos, he recibido diferentes planteos de distintos grupos políticos del Frente, también de muchos militantes del Frente de a pie, de militantes de base, y yo soy un militante frente amplista desde el 71, desde que nació el Frente Amplio. Siempre estaré a disposición de lo que el Frente entiende. Ojalá se llegue al consenso y ojalá se encuentre quien represente ese consenso. Esa es mi postura. Bien. Marcos, gracias por este contacto. Vamos a estar atentos entonces a cómo evolucionan estos contactos y estas, digamos, estos puentes que se han tendido entre el Poder Ejecutivo y en definitiva distintos estamentos de la sociedad civil también, además de la ciencia y de los sectores políticos también, para tratar de generar ese consenso necesario del que hablabas para enfrentar al COVID-19. Gracias por este contacto y estamos hablando, Marcos. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.